Presentado por Mr. Storage y Aguas Andinas. Bienvenido a una nueva edición de La Mesa. Invitado hoy el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, gracias por estar acá. Buenos días o buenas tardes. Usted está 4 horas, es tarde ya, es menos buenas tardes para usted allá, Sí, ¿no? buenas tardes desde Marrakech. Ministro, primero empecemos con un poco con la coyuntura. Estamos con un nuevo shock externo, que es la guerra en el Medio Oriente, con las tasas en Estados Unidos persistentemente altas por el tema inflacionario, y con una Reserva Federal que no tiene claro qué va a seguir haciendo, con la economía china sin poder despegar, entonces eso afectando el precio del cobre. En ese contexto, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la economía chilena? Una radiografía eh, para el shock. Hay algunos que dicen el Banco Central tiene menos reservas, es un país que tiene menos capacidad de endeudarse, la plata que está fuera en los fondos soberanos es menos, como que estamos menos preparados que en otras crisis. Sí, bueno, siempre depende del punto de referencia que uno tome. Yo diría que en relación a lo que fue el periodo de la crisis, nosotros hemos recuperado bastante nuestra capacidad para absorber shock externo, ¿ah? Eh, Creo que algo que fue, ahora mirándolo de manera retrospectiva, creo algo que fue una buena decisión fue concentrar el esfuerzo de consolidación fiscal el año pasado. Había gente que pensaba que a lo mejor debería hacerse más gradualmente, pero la verdad es que haber eh, eh, hecho esa tarea el año pasado nos ayuda mucho para enfrentar nuevos shocks en el futuro, ¿ah? En particular, es cierto, ponerle también freno al crecimiento de la deuda, al ritmo que traía en los 15 años anteriores. La deuda pública también nos ayuda, dado que estamos en un periodo de tasas altas, y por lo tanto, cierto, mayor endeudamiento, ese endeudamiento tiene un costo más alto que en otros periodos, ¿ah? Lo mismo respecto de haber logrado bajar la inflación y haber logrado revertir la trayectoria que estaba teniendo la cuenta corriente de la balanza de pago. O sea, enfrentar un shock externo con una cuenta corriente desequilibrada sería algo muy riesgoso. Nosotros ya hemos hecho prácticamente todo ese ajuste, gracias al ajuste de la demanda interna que ha ocurrido como producto de la política monetaria y fiscal. ¿Mm? Entonces, si queremos comparar, claro, respecto de la situación previa al estallido, claro, por supuesto hay una serie de indicadores o de holguras que no las tenemos a la misma magnitud, pero comparado con la situación en el 2021, hemos mejorado bastante, ¿ah? Eh, es decir, hemos logrado frenar el crecimiento de la deuda, evitar déficits fiscales mayores. También se ha recuperado la profundidad del mercado de capitales, no a la escala previa a a la crisis, pero sí respecto del momento más negativo después de los retiros de fondos. Ha habido una recuperación importante del mercado de capitales doméstico y por lo tanto el mercado por bonos locales también se ha reactivado. Recordemos que ese mercado estuvo paralizado durante más de un año como producto de los retiros de fondos de pensiones. Eh, el Banco Central ha estado reconstruyendo, recuperando reservas, ya ha recuperado cerca de 4.000 millones de dólares en reserva, y además tiene la línea la línea de crédito contingente del Fondo Monetario. Así que instrumentos tenemos con los mecanismos de ajuste que habitualmente existen, como es el caso del tipo de cambio. Eso no debería sorprendernos que suba el tipo de cambio en este tipo de escenarios, porque eso es lo que tiene que ocurrir para mitigar ¿cierto? Los shocks externos que le pueden llegar a la economía. Y solo una pregunta corta, ya que aprovechemos que lo mencionó. ¿Usted cree usted es consejero pasivo en el Banco Central y bueno, y tuvo una carrera larga y distinguida ahí?
¿usted cree que el Banco Central, a raíz de esto que está pasando con el tipo de cambio, debería, si no suspender, como sugiere el economista jefe del Scotiabank, Jorge Zelaibe, y otros, que por ahí el Banco Central debería suspender por el momento esta políca de reponer las reservas para darle un poquito más de espacio a esta escalada del dólar? Sí, bueno, esos años en el Banco Central me dejaron particularmente respetuoso de la autonomía del banco, así que por esa razón no estoy en condiciones de hacer ninguna recomendación de ese tipo. Lo que sí tengo claro es que el Consejo se inscribe plenamente en lo que es el marco de política monetaria que hemos seguido hasta ahora, que es el fijarla en un horizonte de 24 meses, mirando más al mediano plazo. Por lo tanto, las fluctuaciones de corto plazo en el IPC del mes, el tipo de cambio del mes, no deberían tener un efecto sobre las decisiones de política monetaria del Banco Central. Vamos un poco una radiografía de la economía, un poco usted la dio. Hay algunos en el mercado que dicen que usted pecó de optimista y que la verdad que más allá de lo que usted ya describió, de que tenemos un escenario que es mucho más estable, estabilizado de lo que fue la macroeconomía, la economía de Chile está estancada, con un desempleo que bordea ya los 2 dígitos y con pocas expectativas de que eso mejore. Sin pacto fiscal, con algunos desequilibrios macro, ¿no? Me refiero a los costos que no están, no, costos recurrentes, etcétera, y una economía que no crece, recaudación que baja. Hubo un economista esta semana que dijo que si uno mira técnicamente ya estamos en recesión y que el segundo semestre va a ser peor que el primero, ¿no? Y Que no ahí viene sé, que usted picó de optimista, si usted picó de optimista a principio de año. o sea, bueno, yo, a ver, a principio de año nosotros teníamos proyecciones o sea, las proyecciones que tenían el resto de los analistas era para una caída de actividad de entre De 1,5 y acuerdo. 2%. ¿Ah? Entre 2 y el 3 algunos Y, incluso, ¿eh? y los datos muestran que nosotros estuvimos en lo correcto. ¿Ah? No los economistas que proyectaban esa caída de la actividad. La verdad es que no había escuchado de gente que estuviera previendo una caída de actividad en el segundo semestre. La verdad es que, digamos, si uno ve los informes del Banco Central, las proyecciones de crecimiento para este año, o sea, si tenemos proyecciones que para el cierre del 2023 van desde, no sé, menos 0,3% a más 0,1%, todas esas proyecciones son consistentes con una actividad que repunta en el segundo semestre. O sea, alguien que estima que la actividad va a caer adicionalmente en el segundo semestre tendría que estar proyectando una caída en el año del 1% o más. Pero yo no veo esas proyecciones en el mercado en estos momentos. No, yo Eh, tampoco la he visto oficialmente, pero sí en cálculos de servilleta, que dicen que lo de agosto del IMASEC no fue temporal, que en el peor de los casos, en el mejor de los casos, estamos estancados donde estamos ahora, y sobre todo apuntan a la recaudación, tanto del impuesto a la renta como del IVA. claro, bueno, respecto del dato del IMASEC de agosto, efectivamente hubo una sorpresa negativa. Es cosa de mirar la desagregación del IMASEC de agosto para darse cuenta dónde estuvo la sorpresa negativa. Estuvo en el sector de servicios, no estuvo ni en el comercio, ni en la manufactura, ni en otros bienes, estuvo en servicios. ¿Ah? Lo cual es consistente con la explicación o la interpretación que le hemos dado nosotros. ¿Ah? Y esa sorpresa negativa en agosto siguió a una sorpresa positiva en julio. De hecho, la sorpresa positiva de julio fue mucho mayor que la negativa de agosto, en términos de diferencia con el mercado. Recordemos que en julio el crecimiento fue de 1,8%. ¿Ah? A mí me impresiona que haya gente que tenga tan poca memoria para no acordarse del dato del mes anterior y juzgar todo y generar una serie de proyecciones a partir del dato de un mes. ¿Ah? O sea, si hay algo que yo aprendí en el Banco Central a propósito de lo que conversábamos antes, es a no sobreinterpretar los datos de un mes.
¿ah? De la información mensual uno tiene que extraer aquello que es más indicativo de las tendencias que va marcando la economía, ¿ah? E incluso en el dato del IMASEC de agosto, lo que uno encuentra es que así como servicios se contrajo en 0,9%, comercio creció y la manufactura creció, ¿ah? Cosa que no había ocurrido durante bastante tiempo. Así que creo que tenemos una tendencia a sobredimensionar los datos malos y a subestimar los datos buenos, ¿ah? Para cerrar Eh, para cerrar esta parte, usted, dentro de la marea de datos que usted ve, ¿qué dato o qué cifras o qué lo pondría nervioso a cambiar su optimismo moderado acerca de, de cómo vamos a terminar el año, que diría, pucha, acá la verdad que le tenemos que poner atención porque esta cuestión se nos está complicando? ¿Qué es lo que vería usted como algo que, a diferencia que en este caso, que el tema servicios o algunas cosas puntuales de mes a mes, que uno mira una foto y no una película, qué tipo de cosas usted vería en la Hacienda que le diría, uy, acá se lo está complicando un poco nuestro escenario base? claro, bueno, para eso uno primero tiene que tener claro cuáles son los factores que está considerando para su Claro, proyección a eso para me lo que refiero. queda del año, ¿cierto? Entonces, primero, si uno hace una proyección así cálculo súper simple de servilleta, o sea, si el nivel de actividad permanece en el IMASEC, en el dato del IMASEC de agosto, ya, si no aumenta nada durante lo que resta del año, en el conjunto del año tendríamos un producto que caería 0,5%, ¿ya? Para tener un producto que crezca cero, necesitamos que durante lo que queda del año la actividad crezca más o menos 1% respecto de lo que teníamos en el dato de agosto, lo cual no es particularmente excesivo u optimista. ¿Ya? Ahora, ¿en qué nosotros nos apoyamos para nuestra proyección de crecimiento de variación de cero? En que deberíamos tener la minería recuperando producción durante todo el segundo semestre, en que la inversión hasta el momento se ha comportado mejor a lo esperado, y por lo tanto las proyecciones de caída de la inversión, aun cuando se han reducido respecto a lo que había a principio de año, todavía pueden ser algo mejores. Eso es básicamente, no es algo particularmente complejo. Cosas que preocuparían en ese contexto, preocuparía, ¿cierto?, que siguiéramos teniendo una producción minera debilitada. eh, Complicaría que eh, la recuperación de comercio y de manufactura fuera muy transitorio. Yo diría ese tipo de temas, ¿no? ¿Y la caída de Yo la creo que recaudación le preocupa? la caída de la recaudación, bueno, hay una parte que corresponde fundamentalmente a la operación renta, y en el caso del IVA uno tiene que entender bien la dinámica del IVA, ¿ah? Porque el IVA, ¿cierto?, es el resultado de la diferencia entre créditos y débitos o entre ventas y compras, ¿ah? Más los créditos remanentes que se van pagando con un cierto desfase. Entonces, el IVA tiende a seguir la actividad con un cierto rezago, ¿ah? Así que es posible que esté todavía capturando situaciones que eran más propias del segundo trimestre que de la situación actual. Ok. Y por último, en cuanto al desempleo, que también lo mencionabas tú al comienzo, eh, o sea, digamos, estamos en 9% en la tasa de desocupación, en el momento más alto de estacionalidad, en el momento de mayor estacionalidad negativa, ¿ya? Eh, a partir de agosto, septiembre, ya se empieza a producir estacionalidad positiva en el empleo, y por lo tanto es probable que, al menos en términos de empleo, vaya mejorando la situación. La tasa de desocupación depende mucho de lo que ocurra por el lado de la oferta de trabajo, que ha estado creciendo
en las últimas encuestas al 3%, que es una tasa alta de crecimiento de la fuerza de trabajo. ¿Mm? Entonces, yo prefiero mirar la parte, el lado de la ocupación, que creo que es más revelador de la capacidad de absorción de la economía de trabajadores. Vamos a la parte más política. Creo que usted lo ha dicho en público, en diferentes foros, eh, y los datos la valen. Más o menos estructuralmente la economía chilena lleva más o menos, depende cómo uno lo mida, entre 10 y 13 años, que sacando el año después del terremoto y un par de excepciones, creciendo PIB per cápita más o menos el 1%. No, y hay razones estructurales, y parte de esas razones estructurales es la política. Vamos primero por el tema del pacto fiscal. ¿Por qué cree que ha sido tan complicado? Bueno, ha sido complicado porque hay un grado de crispación en la política chilena que es muy complejo. Esa crispación se expresa en un gran temor y reticencia a aparecer como dialogante o participante en acuerdos. ¿Mm? Y así como eso ocurrió durante el gobierno anterior, también ha estado ocurriendo, y quizás con mayor intensidad, durante el gobierno actual. Eh, Eso tiene que ver a su vez con un parlamento que tiene un alto grado de dispersión política, no solamente en términos de la cantidad de partidos representados en el parlamento, sino que a la dificultad para generar disciplina al interior de los partidos. Para ejemplificarlo, te comento que hace un tiempo atrás, a raíz de un proyecto que estaba yendo a la sala, yo hablé con todos los jefes de bancada para informarles del contenido de ese proyecto, en fin, darle más antecedentes. Y cuando llegó el momento de votar en la sala, se me acercó un senador y me dijo: ¿por qué no me han contactado por este tema? Y le dije: no, pues si yo hablé con su jefe de bancada. Y me dijo: no, tiene que hablar conmigo. ¿Ah? Entonces, tú te das cuenta que si hay 155 diputados y 50 senadores y senadoras, es imposible, ¿es cierto?, conversar con cada uno de ellos para cada uno de los temas que se discuten. Entonces se ha ¿Y era vuelto... su coalición, ministro? ¿Era ¿Ah? la coalición, era No, oficialista? llego hasta ahí nomás en la anécdota. No, ¿Ah? porque la anécdota es mejor si es que es oficialista. ¿No? Sí. No, pero esa parte no la contesto. Eh, entonces, se da esta situación en que hay muchas conversaciones que no se quiere que sean públicas, mucha reticencia a llegar a acuerdos, y por otro lado, creo que también lo corto de los periodos presidenciales también conspira un poco contra esto. Ahora, la extensión de los periodos presidenciales tiene otra implicancia, que es que en un gobierno de 4 años, si uno recibe una economía desequilibrada, finanzas públicas, ¿cierto?, desequilibrada, va a tener que dedicar el primer año y medio, 2 años, a rebalancear todo. Y cuando eso termina, ya quedan 2 años y quedan pocas cosas, poco espacio para hacer cambios. Entonces, yo creo que no hay suficiente conciencia en el mundo político de que la mejor manera de empezar un gobierno es que al gobierno anterior le haya ido bien. ¿Ya? Eh, O sea, Parece un usted, poco para resumir, paradojal. sí, no, está bien, pero usted está, para resumir un poco, usted está diciendo que el problema es que el sistema político no está dando el ancho para lo complejo que es el país, que es la institucionalidad económica, el aparataje económico, que el sistema político no está ofreciendo, no tiene las herramientas, no desde un periodo presidencialista corto, un sistema, un Congreso atomizado, la fragmentación. ¿Estoy resumiéndolo bien o estoy poniendo palabras en su boca? Sí, o sea, yo prefiero no usar figuras literarias, ¿Sí? pero obviamente la situación se ha ido volviendo compleja. Ahora,
hay que tener claro de que esto no está ocurriendo solamente en Chile, está ocurriendo en muchos Exacto. países. ¿Ah? Lo que pasa es que nosotros venimos de un periodo en el cual hubo muchas cosas que se lograron generar a través de acuerdos amplios, consensos, y ese es un referente para nosotros. ¿Ah? Pero bueno, uno tiene que aprender igual a navegar en aguas más turbulentas, y dentro de todo, por lo menos nosotros como Ministerio de Hacienda, hemos logrado aprobar 35 proyectos de ley en lo que va del gobierno, y algunos bien emblemáticos como el del royalty minero, que estuvo 5 años en el Congreso y finalmente logramos un acuerdo sobre la base del diálogo y la flexibilidad y de buscar fórmulas creativas para ir resolviendo los problemas. Ahora, el tema del pacto fiscal, en el caso del pacto fiscal, finalmente hace poco más de un mes logramos finalmente sentar a todos los partidos en torno a la discusión del pacto fiscal. Hemos tenido hasta el momento 7 reuniones en que se han ido recorriendo los distintos temas del pacto fiscal. ¿Ah? Y ya estamos en una etapa en la cual estamos tratando de generar un texto que refleje adecuadamente lo que se ha discutido. ¿Ah? Estamos en ese trabajo. Eh, Creo que a medida que uno va profundizando en el diagnóstico de los temas de más largo plazo que afectan a Chile, creo que más necesario se va haciendo algo como el pacto fiscal. O sea, si lo miramos desde el lado fiscal, por ejemplo, eh, resulta que un factor exógeno al gobierno, exógeno a la política, que es el factor demográfico, va a estar presionando las finanzas públicas durante la próxima década y de manera muy importante, porque la población mayor de 60 años va a estar creciendo al 4% por año, o sea, más que el crecimiento del producto, más que el crecimiento de los ingresos, y por supuesto mucho más que el crecimiento de la fuerza de trabajo primaria, que va a estar creciendo a prácticamente cero en ese periodo. ¿Ah? Entonces, eh, ¿cómo el país se va a hacer cargo de las necesidades de esos grupos? Es una cuestión fundamental, y si no la tenemos resuelta, no se va a poder, como dije hace un tiempo atrás en una entrevista, no se va a poder arreglar la carga en el camino. Son eh, salud y pensiones, junto con educación, son los componentes lejos más grandes del presupuesto. ¿Ah? Eh, y ahí no hay un tema de programas, sino que hay muchos beneficios que son más o menos automáticos. ¿Ah? Entonces hay que tener claro ese punto. Y el otro, que es bien importante, es que Chile hoy día tiene una oportunidad que no va a volver a tener de ponerse en un camino de crecimiento muy superior al que ha tenido hasta ahora, si es que logra aprovechar las oportunidades que está generando el enverdecimiento de la economía mundial, ¿cierto? Con la mayor demanda por cobre, por litio, por energías renovables, por hidrógeno verde. ¿Ah? Nosotros estamos, o sea, aquí mismo en esta misma reunión, por ejemplo, el monitor fiscal del Fondo Monetario viene entero dedicado a los efectos fiscales de la reducción de emisiones de carbono. Estima cuánto va a ser el costo para los países, cómo pueden más o menos acomodar esos mayores gastos, y resulta que para nosotros opera al revés. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar como mayores ingresos para el país la demanda de los demás países por las cosas que producimos y por las que podemos producir. ¿Hay alguna Entonces, si cifra, no? no... Hay ¿Ah? cifras de que hay cifras, ustedes han hecho cálculos de cuánto significaría para Chile, no sé, 5 o 10 años, estos mayores ingresos, pasar que vamos al mismo tiempo, porque se mejora por dos lados, si lo entiendo bien, vamos a tener que importar mucho menos combustibles fósiles que no tenemos y vamos a poder Así, exportar, ¿no? Y a mí esa va a ser la base de una base manufacturera, porque va a ser mucho más barato producir cosas en Chile también. así es, o sea, en la medida, ¿cierto?, que tengamos precios, un costo o sea, en la medida que tengamos energías renovables baratas y constantes, se reducen mucho los riesgos para la economía y empiezan a surgir ventajas comparativas
en cosas que no nos imaginábamos. ¿Ah? Nosotros hemos hecho una estimación de que, ¿cierto? Con las perspectivas de desarrollo de estas industrias, la economía podría crecer a medio punto más por año. ¿Ah? O sea, si hoy día estamos un poco por debajo del 2,5% de crecimiento tendencial, podríamos estar en el 3%. Y al estar en el 3 vamos a estar nivelados con el promedio de los países que están por arriba de nosotros en términos de crecimiento y tienen un mismo ingreso per cápita. Y ese medio punto acumulado a lo largo del tiempo hace una gran diferencia, hace una gran diferencia en el nivel de actividad y en el nivel de bienestar. Pero esto tenemos que ser capaces de aprovecharlo ahora. ¿Ah? O sea, si no damos ahora los pasos que se necesitan, nos vamos a ir quedando atrasados y nos vamos a quedar y nos van a ganar los subsidios masivos en Estados Unidos, nos van a ganar los desarrollos en algunas de estas industrias. O sea, tenemos que actuar ahora. ¿Ya? Seguramente hay gente así desde una perspectiva, llamémosle más ideológica, que decir, no, pero si a este gobierno ya le quedan 2 años, aguantemos y después haremos las grandes cosas que se requieren. Bueno, eso es de una ingenuidad enorme, porque las cosas hay que hacerlas ahora. Uno no puede atrasarse en esta carrera por el desarrollo para aprovechar estas oportunidades que no las vamos a volver a tener en muchas décadas. Ministro, si tú pudiese sintetizar los dos, usted lo mencionó, mencionó 2 de los 3, o sea, 3 de los 2 que yo me refiero, un pacto fiscal y una reforma de pensiones. ¿Cuán optimista o cuán pesimista es que de acá, que en los próximos 6 meses vamos a poder avanzar en ambas? O en una de las dos. Bueno, a partir de ahí un punto importante de contacto entre las dos, porque la reforma previsional se incluye un aumento de la PGU, La PGU, claro. Y se incluye un aumento de las cotizaciones de cargo de los empleadores. Eso tiene un costo fiscal de más de 1 punto del producto. Claro. ¿Mm? Yo la verdad es que veo muy positivamente cómo se ha dado la discusión del pacto fiscal. Yo creo que los que han estado participando también lo han percibido de esa manera. La verdad es que hace mucho tiempo que no me tocaba ver una sala con gente de todos los partidos políticos participando constructivamente en una discusión. Pero por supuesto esto hay que, cada día tiene su afán y tenemos que completar el trabajo. En el caso de la reforma previsional, yo creo que no hay ningún tema insalvable de los que actualmente se están discutiendo. ¿Ya? Quizás requerimos un poco más de imaginación para salir de esta dinámica, por ejemplo, de esta discusión de combinaciones binarias que suman 6% de cotización de los empleadores. ¿Ah? Que si es de 1 y 5, 2 y 3, 2 y 4, 3 y 3. Creo que necesitamos un poco de creatividad para salir de esa dinámica y creo que alternativas existen. Ya la semana pasada, ¿cierto? Hubo un partido que hizo un planteamiento respecto de incluir el seguro de longevidad como parte de la distribución de los 6 puntos de cotización. Entonces yo creo que ese es un poco el camino, ¿ah? Tratar de salir de una dinámica que no ha sido muy conducente hasta ahora y creo que las alternativas existen. Y la última sobre este tema, usted como ministro o como ministerio, porque trabajan en equipo, hacer una autocrítica. Yo sé que es fácil ver las cosas con el diario El Lunes, pero de este proceso, hay cosas que por ahí podrían haber hecho diferente desde el punto de vista político, porque van a haber diferencias ideológicas que son parte de la política, pero en la forma de que se hizo todo esto. Hay cosas que haría diferente, que por ahí podríamos ya haber tenido acuerdo en alguno de estos 2 temas. O sea, es difícil construir una historia contrafactual, ¿ah? Yo creo, por lo menos, en el caso del tema fiscal, creo que aunque nosotros desde un comienzo hicimos siempre referencia a los gastos que se querían financiar con la reforma tributaria,
al final no fuimos capaces de cambiar la dinámica que se dio en la discusión en la Cámara de Diputados, donde solo se habló de la parte de impuestos y no hubo mayor discusión sobre el destino de los recursos, ¿no? Eh, entonces eso creo que en su momento terminó siendo un punto vulnerable, porque todas las reformas tributarias exitosas en Chile han incluido algún compromiso sobre el destino de los recursos, ¿no? Eso ahora, por supuesto, en el pacto fiscal lo estamos haciendo y reforzado con toda esta búsqueda de medidas de procrecimiento y de reforma del Estado. ¿M? Así que yo diría que quizás ese fue un tema que podría haber funcionado mejor, pese a que nunca estuvo fuera de nuestro radar, pero en el fondo no logramos cambiar una dinámica que nos llevaba a focalizarnos exclusivamente en los temas tributarios. Queda poco tiempo y quiero enfocarme en dos cosas dentro de lo que usted está diciendo. Uno es que entra dentro de esto de la reforma del Estado y cómo se usan los recursos. Como sabemos, el tema convenios ha afectado y hecho incluso más profundizado la política dentro de esta discusión. Pero la permisología, yo conversando con el ministro de Economía y conversando con empresarios, todo indica que es un área que hay grandes acuerdos de que hay que hacer cosas y cómo hacerlo. ¿Cómo se avanza con eso? ¿Por qué lo tienen trampado? ¿Por qué el gobierno lo postergó hasta fin de año? Porque nuevamente, tanto en on como en off, yo hablo con los gremios, he entrevistado al ministro Grau, he entrevistado al ministro Pardo y hay muchos puntos de acuerdo y los mismos empresarios dicen, no, hemos tenido muy buenas conversaciones y no entendemos por qué esto se está demorando. Claro, bueno, aquí hay varios actores involucrados dentro del gobierno, no solamente Economía y Hacienda, también está el Ministerio de Medio Ambiente, y en la medida que también hemos identificado como cuello de botella las concesiones marítimas y los monumentos nacionales, también eso involucra a otros ministerios, así que ha habido que hacer un esfuerzo de coordinación grande. Y quiero decir respecto de esto que el presidente está totalmente comprometido a avanzar en esta materia y él es el que le está poniendo presión a todos los ministerios para que vayamos más rápido en este proceso, ¿ah? Eh, Ahora es importante que los cambios que haya en materia reglamentaria y legislativa cumplan dos condiciones. Primero, es cierto que se puedan implementar con rapidez y luego que no sean nuevamente capturados por esta dinámica un poco entrópica de la generación de nuevas regulaciones, porque en el fondo en Chile no tenemos una política regulatoria común del gobierno. Hay muchas instituciones que individualmente generan normas, generan procedimientos y los aplican. Entonces, en el fondo nadie ahí está viendo el todo, el conjunto, están viendo solamente partes de esto, ¿ya? Entonces, por esa razón, también un tema que hemos agregado en la agenda de reforma del Estado es que en esta agencia de calidad de políticas públicas, junto con la evaluación de programas, se incluye también la política regulatoria. Y para implementar esa política regulatoria tenemos todas las recomendaciones que dejó la OCDE en un informe que le presentó el gobierno anterior. Ok, perfecto. Y vamos por la última pregunta, que es esta semana, la semana que arranca, se cumplen 4 años del estallido social. Usted hizo referencia del impacto, cómo la economía se ha recuperado, el impacto que tuvo, pero mirándolo más como filosóficamente, como economista, eh, ¿cómo ha afectado la institucionalidad económica, ¿no? Un estallido que bueno, estamos todavía sacudiéndonos del impacto, todavía estamos teniendo discusiones, como digo, a veces muy desordenadas y a veces que en su momento fueron hasta violentas de qué tipo de país queremos ser. Eh, Usted mirando con perspectiva los 4 años, ¿cómo lo ve? ¿Nos cambió, nos alteró la institucionalidad económica o la forma en que hacemos política económica, para bien o para mal o para mejor? Sí, bueno, una pregunta bien, bien amplia y bien desafiante. Eh,
A ver, a mí me tocó vivir el estallido social desde el Banco Central, o sea que no era no solo una institución, sino que una institución autónoma y que en ese momento enfrentó situaciones de grandes riesgos para la estabilidad financiera del país. ¿Ah? Y recordemos que en aquella época hubo que intervenir el mercado cambiario, hubo que aplicar una serie de medidas de emergencia para evitar un deterioro mayor. Así que en ese sentido digamos, me tocó seguirlo y responder al estallido muy de cerca desde la institucionalidad económica. Ahora yo por lo menos creo que una lección importante del estallido es que uno tiene que dialogar mucho más con la ciudadanía, tanto para explicar lo que está haciendo y explicarlo de una manera en que la gente lo entienda, como para escuchar las preocupaciones que ellos tienen y escuchar a veces también propuestas que surgen de distintos actores. ¿Ah? No sé, por lo menos en mi caso es un esfuerzo que he tratado de hacer siendo ministro de Hacienda. Ahora tenemos que reconocer que muchas de las cosas respecto a las cuales se reclamó en aquella época, todavía no tenemos cambios importantes, pues todavía no tenemos cambio importante en materia de pensiones, por ejemplo, que era lo que discutíamos recién y que era fue un tema bien central en las quejas que tenía la gente en aquel entonces. ¿Ah? Entonces tenemos que, digamos, no porque hayan pasado 4 años, deberíamos olvidarnos de que tenemos tareas pendientes en materia de política social, tenemos tareas pendientes en materia de transparencia, de control de la prevención de abusos. ¿Ah? Creo que ese es un reclamo que no debemos olvidar y que tenemos que ser capaces de incorporarlo en nuestras agendas, incluso 4 años, 4, 5, 6 años más tarde. Ministro, ya se cumplió, me pasé lo prometido, así que le quiero dar muchas gracias. Y la última pregunta, que es corta, porque trato de terminar siempre. ¿Usted es optimista, cauto, o, o más pesimista de lo que se viene en los próximos 2 años en la segunda mitad del gobierno? Incorporando todo lo que está pasando afuera, ¿no? Que lo hablamos al inicio. Sí, bueno, como comentaba al comienzo, estamos, digamos, ¿cierto? En los inicios de un conflicto, ¿cierto? En el Medio Oriente, en Israel, cuyo alcance todavía no sabemos cuál va a ser, que depende mucho de cuánto escale hacia otros países de esa misma región, particularmente siendo una región productora de petróleo, de combustible. ¿Ah? Entonces, eso es difícil de anticipar. Ahora, si nos vamos al plano más local, claro, vamos a tener 2 años en que vamos a tener muchos más procesos electorales que normalmente tienden a generar mayores tensiones y conflictos políticos. ¿Ah? Pero si uno está consciente de que eso es así, bueno, también significa que debería ser capaz de prepararse para enfrentar ese escenario más difícil y estar, por lo tanto, más preparado para actuar. Yo creo que en Chile hemos aprendido a lidiar con las crisis. Eh, hemos, creo que hay instantes, hay coyunturas en las cuales a veces es posible convocar a sectores políticos distintos y por lo menos de nuestra parte la disposición al diálogo va a seguir estando presente, pero no solo como disposición al diálogo, sino que como disposición a pensar juntos en soluciones creativas a los problemas que enfrentamos. Ah, por eso yo cito harto el tema del royalty minero, porque en ese caso fuimos innovadores, pues introdujimos cosas que no existían en el sistema tributario chileno. Ah, y creo que nos fue bien con eso. Entonces, creo que ese mismo espíritu tenemos que ser capaces de mantenerlo y cultivarlo hacia adelante. Bueno, muchas gracias, ministro de Hacienda Mario Marcel. Será hasta la próxima. Y a los que nos ven en las diferentes plataformas, síganos en redes y
Muchas gracias por estar y ser parte de esta comunidad. Hasta luego, ministro. Muchas gracias. Chao, Iván, muchas gracias.